La neurosis colectiva. Cada época tiene su propia neurosis colectiva. Y cada época precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente en nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, y el nihilismo se define por la radical negación de sentido del hombre. Por eso la psicoterapia no podrá nunca recomponer esta situación social si no se sitúa fuera de la influencia de la filosofía nihilista. De no ser así, en lugar de un recurso para su curación representaría un síntoma más de la neurosis colectiva. La psicoterapia no solo sería reflejo de la filosofía nihilista, sino que, involuntariamente, transmitiría al paciente una caricatura del hombre, no su verdadera imagen. Existe un grave riesgo en la enseñanza de la teoría de la nada del hombre, la teoría de que el hombre es resultado de las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o, dicho de otra forma, producto de la herencia y del ambiente. Esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no en un ser humano. El fatalismo neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. Sin duda el hombre es un ser finito y su libertad está limitada. No se trata, pues, de liberarse de los condicionantes biológicos, psíquicos, sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de dos disciplinas, neurología y psiquiatría, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Pero, además de profesor en estos dos campos, soy superviviente de otros 4, de concentración, se entiende, y como tal quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que quepa imaginar. Crítica al pandeterminismo. Se acusa con frecuencia al psicoanálisis de ser un pansexualismo. Personalmente dudo de que tal reproche sea legítimo. No obstante, considero que el psicoanálisis postula algo aún más equivocado y peligroso que el pansexualismo, a saber, aquello que llamo pandeterminismo. Con esta expresión aludo a la visión del hombre que niega su capacidad para asumir posturas personales ante las circunstancias, sean las que sean. El hombre no está completamente condicionado y determinado, al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en que se convertirá en el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es, precisamente, la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Análogamente, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo, es un ser autotrascendente. Permítanme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre con el que me he cruzado al que me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquella época se lo conocía como el asesino de masas de Steinhoff, el gigantesco hospital psiquiátrico de Viena. Fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescrito por los nazis, labor que desempeñó con tal fanatismo que ningún psicótico escapó a la cámara de gas. Cuando regresé a Viena, después de la guerra, me interesé por la suerte del Dr. J. Los rusos lo mantenían prisionero en una celda de aislamiento de Steinhoff, me informaron. Pero un día la puerta de su celda apareció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Todo parecía indicar que, como a muchos otros,
Sus camaradas lo habrían ayudado a escapar y estaría rumbo a Sudamérica. Años después visitó mi consulta un antiguo diplomático austríaco, prisionero tras el telón de acero durante muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubianka de Moscú. Mientras cumplimentaba su examen neurológico, de repente me preguntó si había conocido al Dr. J. Al contestarle que sí, dijo, coincidí con él en Lubianka. Murió allí de cáncer de próstata a los 40 años. Pero antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo. Mantenía un comportamiento impecable. Ha sido el mejor amigo que he tenido en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del Dr. J, el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? Somos capaces de adivinar los movimientos de una máquina o de un autómata, incluso se pueden predecir los mecanismos o los dinamismos de la psique humana. Pero el hombre es más que psique. Al parecer, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Sucede lo mismo con muchos adeptos a las religiones, que no perciben que de ahí entresacan las bases más hondas de sus propias convicciones. Pues, o bien se reconoce la libertad del hombre a favor o en contra de Dios, a favor o en contra de los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad del hombre, en caso contrario, partirían de una concepción errónea. Pero la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. No es concebible una situación que condicione al hombre de tal modo que lo prive de la mínima libertad. Por consiguiente, al neurótico y aun al psicótico les queda también un resquicio de libertad, por pequeño que sea. La psicosis no roza siquiera el núcleo íntimo de la personalidad del paciente. Recuerdo a un hombre de unos 60 años que padecía alucinaciones auditivas desde hacía décadas. En su entorno estaba considerado unánimemente como un idiota y a mí me pareció una personalidad derrumbada. Y, sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que conformarse con cantar los domingos por la mañana en el coro de la iglesia. Vino a la consulta acompañado de su hermana, ella me informó de que a veces se excitaba muchísimo, pero antes de estallar se dominaba. Me interesó mucho la psicodinámica que acompañaba a este caso, pues sospechaba una fuerte fijación del paciente por su hermana. Le pregunté qué hacía para controlarse, por quién lo hace. Tardó unos segundos en contestar, lo hago por Dios. En ese instante afloró lo más profundo de su personalidad, una auténtica vida religiosa, a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un psicótico incurable quizá pierda la capacidad de ser útil, pero conserva la dignidad del ser humano. Tal es mi credo psiquiátrico. Sin esta convicción no merecería la pena ejercer la psiquiatría. ¿A santo de qué? Por consideración a una máquina cerebral dañada que no se puede reparar. Si el paciente fuera solo eso, estaría plenamente justificada la eutanasia. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un mecanismo y, en consecuencia, la terapia de la enfermedad mental ha sido meramente una técnica. En mi opinión, ese sueño ha llegado a su fin. Frente a los esbozos de la medicina psicologizada,
en el nuevo horizonte se vislumbra una psiquiatría humanizada. Los médicos que persisten en desempeñar su papel clínico como técnicos deberían reconocer que estudian a sus pacientes como máquinas, prescindiendo del ser humano que se esconde detrás de la enfermedad. El ser humano no es un objeto más entre otros, las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a ser, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno, tiene que construirlo él mismo. En los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros, mientras unos se comportaron como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. De sus decisiones, y no tanto de las condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues, después de todo, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Información adicional. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración, es una lección existencial. Traducido a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos. Información del autor. Viktor Frankl, 1905 a 1997, es uno de los referentes más destacados de la psicología del siglo XX. Doctorado en Medicina y Filosofía por la Universidad de Viena, fundó la logoterapia, denominada la Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia. En 1942, en pleno apogeo de los nazis, él y su familia fueron hechos prisioneros e internados en los campos de concentración. Fue precisamente esta experiencia la que lo llevaría a desarrollar su teoría psicológica basada en el existencialismo. Tras sobrevivir al Holocausto, fue profesor de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena y obtuvo la cátedra de logoterapia en la Universidad Internacional de San Diego, California. Impartió conferencias en universidades de todo el mundo y 29 de ellas le otorgaron el título de doctor honoris causa. Galardonado con numerosos premios, entre ellos el Oscar Pfister Award de la American Psychiatric Association, fue miembro de honor de la Academia Austriaca de las Ciencias.